Bueno, señora senadora, a todos los integrantes de la Comisión Séptima, muchas gracias por, como siempre, permitirnos dirigirnos a ustedes y al sector, presentando nuestro punto de vista sobre la coyuntura y sobre el futuro del sistema. Arranco este mensaje de gratitud recordándoles que ustedes el 8 de agosto del 2022, es decir, en este periodo de gobierno, fueron los primeros que convocaron a una audiencia para empezar a hablar de la eventual reforma al sistema de salud. Se ha extendido esa gestión a lo largo de todo este tiempo con los desenlaces que conocemos, pero nosotros de entrada agradecemos porque desde acá hay preocupación sobre el funcionamiento del sistema. Mi primer mensaje: la reforma es un estadio natural de los sistemas de salud. Se crean, se expanden, llegan a su máxima potencialidad, entran en crisis, se friccionan con la epidemiología, la demografía, la macroeconomía y se tienen que reformar. En Colombia lo hemos tomado como un punto de honor y tal vez como una lucha a muerte para evitar que haya reforma por parte de muchos actores. Creemos que eso es oponerse contra natura a algo que evidentemente tiene que suceder. Por lo tanto, no hay que oponerse más, hay que modular ese avance y entender que es necesario generar una buena reforma al sistema de salud. Lo segundo, para que la reforma sea buena tiene que haber un diagnóstico justo. Y el diagnóstico justo tiene que pasar por aceptar las cosas que han avanzado bien y las cosas que tienen que mejorar o que definitivamente no funcionaron. Nosotros lo llamamos una doble aceptación y buscamos con eso concitar la mayor cantidad de intereses positivos a favor de una buena reforma. Hay muchos ejemplos sobre la doble aceptación. La cobertura, por ejemplo, cuando se mira por encima tenemos una cobertura universal, pero cuando se ven los territorios en la operación real, aquí hay una cobertura pixelada, una cobertura efectiva apenas del 74%. Cuando hablamos del gasto, sí, es verdad, nunca antes había habido tanto dinero en el sistema de salud como ahora, pero ese gasto está siendo eficaz, está llegando a los sitios que debe llegar, está siendo suficiente y oportuno el movimiento de los recursos. Creemos que hay mucho que mejorar. Lo tercero, la epidemiología, la carga de enfermedad. Cuando vemos los agregados nacionales encontramos que hay indudablemente grandes avances en esos agregados, pero cuando miramos por regiones, por géneros, por niveles de ingreso, encontramos una fotografía perfecta de lo que es la desigualdad. En cuarto lugar, las opiniones sobre el sistema. Hay muchos ciudadanos y en las encuestas se ve que consideran que el sistema es adecuado y que les está sirviendo, pero hay muchas otras expresiones a través de peticiones, quejas, tutelas, reclamo que muestran que tal vez no todos están satisfechos con el sistema. Y en último punto, en esto del diagnóstico, la comprensión es disímil por parte de los diferentes agentes. Y en las conversaciones sobre reforma he visto algo que se ha generalizado y es que muchos dicen que van a perder lo que no se ha ganado. Aquí hay muchos que dicen que se va a perder la libertad de elección cuando esa no se ha desarrollado del todo. Hay muchos que dicen que esto se va a fragmentar, cuando más fragmentado ¿para dónde? Entonces, yo creo que el diagnóstico tiene que ser justo y tiene que mirar todas las aristas del problema. Lo tercero, si yo tengo un diagnóstico claro, pues podría ser un buen tratamiento. El tratamiento tiene que ser una buena reforma. Me dicen que es una buena reforma, yo les diría cosas como aquella que nos permita llegar a la cobertura efectiva universal, es decir, que todos los ciudadanos tengan acceso, continuidad y coordinación en los servicios que reciben, que haga que sea el gasto más eficiente, que tengamos una administración limpia de recursos, que consigamos más y mejores resultados sanitarios, que fomente la calidad y por lo tanto buenos desenlaces, que conserve la mezcla público-privada, especialmente en la prestación de los servicios, que consolide un aseguramiento sumatorio, es decir, que entienda el papel y la competencia tanto de las fuentes, de los usos y de los papeles de cada uno de los agentes dentro del sistema de salud, para que no se siga interpretando que el aseguramiento es el papel de un solo agente, sino que es la resultante del trabajo de todo el sistema. Y también un buen sistema o una buena reforma es aquella que nos promueva que no haya más opacidad en la información, en los procesos, que no haya zonas grises, es decir, que cada uno sepa cuál es su competencia, que no tenga conflictos de intereses y que sea un sistema dual. Eso se está pidiendo desde el principio. Duales en ciertos sitios del país hay que fundar el sistema, en otros sitios hay que mantener y cuidar todo lo que ya hemos conseguido. Ese es un sistema dual. Ahora, un cuarto punto, un cuarto grupo de ideas. Si ustedes me preguntan qué debe ir obligatoriamente en una reforma, yo les diría, haciendo la salvedad que una reforma no necesariamente es un articulado y una ley. Una reforma son muchas más cosas.
Pero si nos circunscribimos al tema del articulado o de lo reglamentario, yo diría una buena reforma, no sé si puedo continuar, bueno, una buena reforma no debe permitir que haya integración vertical, es un conflicto de intereses irreductible. Que haya incentivos reales a la calidad, es decir, que haya una política de fomento a la calidad. Una buena reforma debe tener un articulador o un administrador regulado dentro del sistema. Ese eslabón tiene que funcionar, tiene que evolucionar de lo actual hacia la administración regulada o a la gestoría, como lo han llamado algunos. Las instituciones no pueden ir por la vida individualmente. Tenemos que funcionar nosotros en redes integrales e integradas de servicios de salud. Tenemos que hacer una revolución con recursos en la atención primaria en salud. Hay que proteger tipos especiales de hospitales, no solo los hospitales públicos y los privados, tipos especiales, pediatría, ginecobstetricia, salud mental y otros tipos de hospitales o prestadores se tienen que proteger. Debe haber un fondo de garantías o un componente de ley de quiebras dentro del sistema que tenga régimen de insolvencia, fondo de garantías, levantamiento de velo corporativo. Debe haber giro directo universal y se debe fortalecer la ADRES como una central de inteligencia. Mis dos últimas ideas. Debe haber conversaciones fundamentales no solo de reforma, señoras y señores senadores. Tenemos que hablar qué está pasando con la epidemiología y con la demografía. No vemos lo que está pasando con los avisas, no vemos lo que pasa con los objetivos de desarrollo sostenible, no vemos lo que está pasando con la disminución de los nacimientos y el crecimiento de la mortalidad, no vemos el estancamiento en la fase avanzada de transición demográfica que tenemos. Esa es la primera conversación. Para eso es que trabaja un sistema de salud, para enfrentar ese reto. Lo segundo, propósito de sociedad, hay que crecer el gasto sanitario, elevémonos un eslabón más. Esto no es de la tarifa, esto no es de la UPC, esto es del tamaño de la bolsa global de recursos dentro del sistema. Nos podemos igualar a países que consiguen mejores resultados. Y esos están alrededor del 9% del PIB. Nosotros estamos en 7.7. Ahí hay una senda de expansión que debería estar o acá o en una reforma tributaria. Política de fomento de talento humano en salud, los indexadores. No podemos seguir tomando decisiones de crecimiento de los valores cuando en realidad no tenemos un índice de precios del productor. Tenemos que hablar de los servicios sociosanitarios y cómo los financiamos. ¿Cuáles son las fuentes para financiar los servicios sociosanitarios? Tenemos que revisar de manera integral el plan de beneficios en salud y tenemos que fomentar de manera real la calidad. La reforma no es solo un articulado. Voy llegando ya al final. Miren, hay que pensar en la coyuntura. La reforma es una expectativa. La coyuntura es una realidad y la coyuntura es problemática. Estamos pidiendo un plan extraordinario de liquidez al gobierno y necesitamos el acompañamiento de ustedes. Se tiene que reconducir el giro directo. Ya vimos los primeros efectos positivos del giro directo, pero también algunas desviaciones que van a impedir que se consiga el impacto máximo con él. Hay que mejorar. El gobierno, el ejecutivo, tiene que tomar decisiones para poder conseguir esos impactos. Hay que hacer liberación de reservas técnicas. Hay que crear otros mecanismos de dar liquidez. El gobierno tiene que dar ejemplo con las intervenciones. Si en las intervenciones se consiguen buenos resultados, tendremos un camino expedito de transición al siguiente sistema. Y la transición, ojo ustedes que están escribiendo el articulado, no puede ser más de 2 años. Aquí tiene que generar y brillar el concepto del paz y salvo, o si no, ¿de qué estamos hablando? El siguiente sistema tiene que iniciar 0 kilómetros para que no sea un sistema con una base deleznable. Por último, nosotros como sector hospitalario no solamente pedimos, trabajamos intensamente todos los días, garantizamos la apertura de todas nuestras puertas para atender a la población y también podemos ofrecer trabajos para mejorar la confianza. Por eso vamos a lanzar una gran campaña de IPS y Hospital Confiable. Vamos a seguir trabajando en sistemas de salud basado en valor y vamos a fortalecer nuestros esquemas de cooperación horizontal y comparación en búsqueda de mejores resultados, de calidad, de seguridad, de atención ética, digna y de humanismo. Muchas gracias.